Hola, buenas tardes. Nos encontramos un miércoles más aquí con Javier Limón, psicólogo. Pues sí, un día más. Hoy estamos en BNK Headquarters. Estamos en la oficina. Ya hace frío, entonces pues no hay que enfermarnos, ¿verdad? Bueno, hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola, buenas tardes, muy bien, gracias aquí, un miércoles más a darle, a Te ver qué siento, sale. estamos hoy como que, ya que sea viernes, yo ya quiero que sea viernes. Sí, ya tiene sabor esta vacaciones, ¿no? Bueno, no sé tú, pero de acá de este lado que trabajamos en la escuela ya Mi cuerpo grita los últimos vacaciones. días, sí, Sí, pero sí, estamos aquí un día más. Un día más. días. Ok, hoy vamos a hablar. De hecho, hoy va a estar muy interesante para mí, porque vamos a tener una práctica muy difícil para mí, que es cómo expresar nuestras emociones. Entonces, sí, porque es difícil para mí. Yo crecí con un padre que no sabía demostrar sus emociones. Para él, el ser fuerte, duro, era pues, la manera de prepararte, de, um, pues sí, de alistarte para el mundo, lo que el mundo va a hacer. Entonces, eso de demostrar las emociones, ahorita, a mí antes no me importaba. ¿Por qué? Porque pues no le ponía mucha atención. Pero desde que mi hijo nació, ya 3 años, para mí se me ha complicado mucho esta parte, demostrar mis emociones. Muchas veces sí, lo abrazo, lo apapacho, pero porque, ¿sabes por qué lo hago? Porque me recuerdo que yo no lo tuve, pero no quiero hacerlo por eso, ¿me entiendes? O sea, como es que, ay, quiero aprovechar. No, Ajá. y no, muchas veces lo hago por eso, pero no lo hago porque diga que siento así de, O sea, lo sí, piensas. ajá, sí, y no me gusta sentir eso, porque de verdad, honestamente es algo raro, muy dentro de mí, de que quiero apapachar a mi hijo, pero hay veces que no sé cómo. Entonces, obviamente, yo sé que eso no soy el único. ¿Por qué? Pues porque lo que lo hemos estado hablando estos días, estas últimas semanas, las emociones, la importancia lo importante que es conocer y expresar nuestras emociones. Entonces, para mí, esa es una, demostrar mis emociones con mi hijo. La otra es con mi esposa. Igual, en casa nosotros no crecimos viendo eso de. No quiero decir que era una familia dysfunctional, rota, mal, porque pienso que todos, Pues ¿no? es que hay familias diferentes, sí, familia, una Ok, era una familia. familia, ajá, era una familia, había problemas como en todas las otras familias. Ujú. Entonces, muy pocas veces llegamos a tener esos momentos de familia, donde todo estaba bien y todo era bonito. Fue muy pocas veces. Pero antes, yo cuando conocí a mi esposa y empecé a vivir con mi esposa, no encontraba tanto no se me hacía tanto conflicto como ahorita. No sé si es la pandemia o no sé si es, yo siento que es en general, como que la pandemia tuvo que ver también porque pues eso de estar juntos, es que no sé, porque mira, de estar juntos no me cuesta, al contrario, disfruto estar junto con ella y más estamos en casa, somos iguales, no nos gusta salir, nos gusta estar en casa y disfrutar la casa, pero hay veces que sí, como que me entran las mañas del papá, podría decirlo. Sí, como que ay, no quiero que nadie me hable, nadie me vea, nadie respire mi aire, déjeme en paz. Eso se me está complicando a mí mucho ahorita. Ok. Sí, es feo. Este, pues, pues mira, tú inicias con un punto bien importante en esta cuestión de la expresión de las emociones, porque, pues justamente en casa, con lo que vemos, con lo que nos enseñan sin querer queriendo los papás, las mamás, los hermanos mayores, los adultos con los que nos rodeamos de chiquitos, pues es con lo que crecemos, es lo que se nos queda y son las formas que vamos a tener nosotros para movernos en el mundo. Mucho de lo que nosotros hacemos viene desde casa. Es más, en un ambiente como escolar, como psicólogo de escuela, pues se dice mucho que pues el niño es un reflejo de la relación que está teniendo en casa con los adultos.
y de la relación entre los adultos que él ve. No nada más como el papá cómo se relaciona, sino cómo ve a la mamá y el papá relacionarse. Ok. ¿Sí? Entonces, él lo ve, y aunque no sea la relación directamente con el niño o con la niña, ¿sí? Pues lo está viendo, lo está aquí captando, lo está registrando, y de alguna manera lo va a replicar. Ok. Entonces, pues sí, nosotros estamos pues inmersos en una familia, en un contexto pues familiar primario, que nos va a enseñar de manera muy directa, aunque no lo parezca, nuestra forma de movernos en el mundo. Y una de esas formas es de expresar o no expresar los sentimientos. Ok. Sí, dime. Lo que vemos en casa, Ajá. ¿cómo podemos corregir eso? Porque fíjate, ok, yo lo entiendo así y lo he visto así por experiencia propia mía. Por experiencia propia, yo lo he visto así, lo entiendo así. Uno como va creciendo, uno no es tonto, uno reconoce sus errores y uno reconoce qué es lo que hace bien y lo que hace mal. Ajá. Entonces, hay un punto en la vida, bueno, a mí me pasó, yo voy a hablar de mi punto de vista, de experiencia propia, no voy a decir que todos, no. Yo, como iba creciendo, yo pensaba, a los 3 años mi papá me dijo, ven, yo dije, va. Fui, me dijo, de hoy en adelante tú ya eres hombre. Tú tienes que, en la casa se te va a dar comida, techo, educación. Si quieres algo extra, tú te fijas cómo lo consigues. En el garage hay un garage lleno de herramientas y si ocupas algo para trabajar, me dices. Así me lo puso y yo dije, ok, yo no lo tomé mal. Tenía 13 años, yo lo tomé así como un reto. Dije, ok, pues sí, qué padre, ¿no? Entonces, recuerdo ese verano, empecé a podar césped. Fue el primer verano que empecé a hacer dinero, yo solo. Como fui, mi papá, él no le importaba la educación en realidad, él lo que le importaba era que aprendiera yo a trabajar con las manos, porque él me decía, tú vas a ser padre de familia un día y vas a tener que alimentar a tu familia. ¿Cómo lo vas a hacer? Trabajando. Él se aseguró de que yo aprendiera a usar mis manos para construir y crear. Pero él fue todo. Él no me enseñó nada de emociones, no me enseñó nada de que es un padre amoroso, no me enseñó cómo tratar nada, en realidad lo único que me enseñó fue a trabajar. Entonces yo en mi adolescencia, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yo tenía ese pensamiento. Lo que tengo que hacer es trabajar y eso me va a sacar adelante. Y es lo que me dediqué a hacer. Pero evité este lado de emociones. Yo no, ¿cómo te diré? Mi enfoque y mi preocupación era trabajar y aprender porque un día lo voy a necesitar. Que mejor amigos, que una novia que digamos que enamorado, no, nada de eso, no. Simplemente era andar, trabajar, ir porque tengo que mantener un día una familia. Entonces, a lo que voy con esto. Como a los 24 me di cuenta que estaba mal. ¿Por qué? Porque un día me puse a pensar, ¿qué he hecho desde los 18 que me gradué hasta ahorita? Puro trabajar. Fue cuando me di cuenta que no me conocía yo mismo, no sabía quién era, no sabía qué me gustaba, no sabía muchas cosas de mí. Uh-huh. Hasta que me di esa oportunidad de irme conociendo, fue que empecé a querer corregir estos errores de casa. Ahora, algo muy importante, y me costó, no tienes idea cómo me costó, aprender a aceptar mis errores y decirme yo mismo, la regué. Me costó, pero no tienes idea. Pero ¿sabes qué? Me ayudó, porque para la siguiente me acordaba y no me sentía mal, sino al contrario era, ya la regué una vez, ¿para qué otra vez? Entonces, como que eso me medio ayudó a no volver a cometer los errores. Pero hay otras cosas que pues uno ignora y uno sigue cometiendo, que son estos errores de casa, estas no mañas, estos ejemplos que vi. Es lo que sé y no quiero decir es lo que voy a hacer, no. ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo corregimos esos errores de casa? Pues
Es una pregunta bastante interesante porque, bueno, dices tú bastantes cosas. Para empezar, antes de ir a esa pregunta de cómo corregir, dices tú que estabas mal como en no expresar, como en no conocerte. Vamos a tratar aquí, por lo menos en estos videos, en estos audios o como sea, de quitar esas palabras de bien o mal porque pues no es bueno o malo, más bien tal vez te costaba trabajo, ¿no? Buscar como otras palabras que no caigan en una etiqueta, porque pues no se trata tanto de eso, no es que estuvieras mal, es que así aprendiste y te funcionó, y eso es también una cuestión bien importante, porque si veo que me está funcionando en la vida, o si veo que ese que me lo enseñó le está funcionando, pues claro que lo voy a repetir. Entonces, ¿cómo hacer un cambio? Tú lo dijiste, me di cuenta, y de ahí, tas. Entonces, el cómo es dándote cuenta, viéndote, observándote. Si no se ven, si no se observan, si no se prestan atención las personas en cómo se mueven en el mundo, pues no se va a poder hacer ningún cambio, porque entonces van a decir que pues está todo fluyendo, ¿sí? Aunque haya aspectos de la vida que no les acomode tanto, pero pues no se van a dar cuenta de las cosas que pueden mejorar o que pueden modificar. De alguna forma todos tenemos alguna conducta, algún pensamiento, alguna forma de expresión que nos imposibilita hacer algo, que nos impide crecer. Entonces es muy complicado porque pues esto que nosotros recibimos de los papás, de las mamás, se viene haciendo pues desde generaciones muy atrás. Entonces pues de repente a lo mejor llegar a nuestra generación, contigo y conmigo, porque no digo que toda nuestra generación lo ha hecho, contigo y conmigo, que nos hemos dado cuenta de esas cosas que no nos acomodan, y empezar a generar un cambio, pues es complicado porque traemos la carga de todo eso que se ha estado haciendo hasta ahorita, aunque parezca que no. Incluso cuando yo lo quiero hacer diferente enfrente de mi familia, pues hasta mi familia reacciona así como que ¿qué onda con esto, cierto. ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? O me vuelvo a expresar como antes, o hago los ajustes necesarios y aguanto como esa parte de impresión de los demás para poder seguir haciéndolo yo, o lo vuelvo a repetir. Entonces, el primer paso es dándose cuenta, ¿no? Y insisto, no es como comercial, pero si tú te das cuenta que te hace falta algo, pues busca ayuda. No hablo necesariamente de un psicólogo, sino, no sé, puede ser lo que a ti te sirva. Si es muy católica la persona, pues a lo mejor un sacerdote puede ayudar, no lo sé, un amigo, un buen amigo. Ejercicio. Es medio complicado esto que estoy diciendo porque pues tienen que ser personas que sí tengan la sensibilidad necesaria para poder ser bien empáticos. Porque se puede manejar mal. Porque se puede manejar mal, entonces no es así como, ay, sí, vayan al psicólogo porque pues a mí me conviene. No, vayan con quien ustedes quieran, que sepan que van a ser recibidos de manera o lo más neutral posible y natural posible sin juzgar. Porque imagínate, llega alguien y me dice, ay, es que yo cuando, así como tú, no poniendo pues el ejemplo, cuando abrazo a mi hijo lo abrazo porque lo pienso, no porque me nazca. Y si yo soy así como muy, pues no sé, muy recio, muy cuadrado en mis estructuras, ¿cómo crees que no lo habrá? Y pues ya va a empezar como a juzgar, va a empezar a soltar comentarios que no van a acomodar. Sí, no ayudan. Entonces, el primer paso es darte cuenta. Sí, y aceptarlo. Porque... Darte cuenta y aceptarlo. Y aparte ahorita estamos en el mundo de la información, entonces puedes tener acceso a la información que necesites para poder ir ajustando eso que tienes que ajustar. Si es acompañado, pues mucho mejor. ¿Cómo ves? Ok, no, sí me dejas pensando, pues sí. Ok. Tengo otra, mira. A ver.
Más bien, mejor ahorita la pregunto a ti. ¿Cómo tú demuestras cuando estás enojado, contento, eso? Eso yo te lo había preguntado a ti. Pues es que ya ni sé, menos, ya no sé menos. Pues lo voy a contestar con algo de teoría. Voy a meter aquí un poquito de teoría de sentimientos y emociones. ¿Ok? Sí lo voy a contestar desde mí. Ok, pero entonces sí. parte de la teoría. Deja, yo te digo entonces qué hago yo. Y algo que me molesta, porque sí me llamó la atención lo que dijiste. Lo que dijiste me llamó mucho la atención. Mira, yo lo que hago y me cae gordo. Y de verdad he intentado no hacerlo, pero me gana. Cuando estoy muy molesto, me bloqueo, ignoro a todo el mundo. Me bloqueo, me pongo serio y lo que digas, no, simplemente no. No, y soy un terco, pero sé que estoy mal. Me gana. Eso es lo que hago cuando estoy enojado. Cuando estoy nervioso, mucha ansiedad, me da una ansiedad increíble. ¿Cómo? Cuando estoy ansioso o estresado, no, ansioso, como demasiado. Hay días en las noches donde durmiendo me despierto así con ansiedad y me levanto así medio dormido y lo que haya. Me empiezo a comer, ya termino y me voy otra vez a dormir. Lo hago hasta dormido. La ansiedad, por ejemplo. El enojo, ignoro, me bloqueo, soy bien terco. Cuando soy feliz, lo demuestro. No, soy muy chistoso. Cuando me siento muy bien, se me sale lo payaso. Entonces, eso es lo bueno. Ok, bueno, voy a poner aquí una pausa a un punto que dijiste. Pero para contestar yo cómo es que me enojo. Esto no lo hacía yo antes. Yo antes no me enojaba. De hecho, era como visto por la gente que me rodeaba, amigos, amigas, conocidos, conocidas, como Javier Limón, el chavo que nunca se enoja, ¿no? El buena onda, el tranquilo, el no pasa nada. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí, ¿no? No lo expresaba, para empezar. Empiezo a recorrer pues el camino del acompañamiento terapéutico, junto con el de las clases, y pues empiezo a darme cuenta de esas cosas que yo hacía que no me acomodaban y que además tenían repercusión en mis relaciones. Entonces me empiezo a dar cuenta, y una de las teorías que yo escuché es esta de inteligencia emocional, que dice: para la inteligencia emocional se requieren 3 pasos. Una es reconocer lo que estoy sintiendo en el cuerpo. Ahorita los voy a ampliar. Otra es darle un significado a eso que estoy sintiendo en el cuerpo. Y la tercera es expresar. La primera, con reconocer. El primer paso. Nosotros somos pues seres que estamos en contacto con el mundo a través de nuestros sentidos. ¿Sí? Estamos constantemente siendo bombardeados por estímulos de todo tipo y a todo momento. Que no captemos todo es otra cosa, ¿no? Okay. Y qué bueno, porque si no nos volviéramos locos. Pero bueno, entonces esos estímulos que estamos recibiendo nos hacen reaccionar al cuerpo de manera, se podría decir, involuntaria. Uy, esa es otra cosa que voy a anotar aquí. Espérenme. De manera involuntaria. Entonces, si la mayoría de la gente no estamos acostumbrados como a estar atentos a lo que pasa en el cuerpo. En un caso de enojo, si yo escucho a lo mejor una agresión hacia mí, que pues es uno de esos estímulos que vienen de afuera hacia adentro, pues entonces voy a reaccionar. Mi cuerpo se va a empezar a mover. ¿Cómo sé que yo me estoy enojando? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? Empiezo a temblar. Yo tiemblo. Así como si tuviera frío. Puede ser 40 grados de temperatura, pero yo voy a temblar como si tuviera frío. Empiezo a sudar también. Y de las manos. Empiezo a sentir unas energías en las piernas muy, 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 muy grandes.
También siento ganas de llorar, se me hace como un nudo en la garganta cuando estoy enojado. Y bueno, si yo antes no le prestaba atención a esas cosas porque me pasaban, pero las ignoraba, pues no lo expresaba, ¿no? Entonces reacciona el cuerpo, ¿sí? Y después le tengo que dar un significado. Ah, ya sé que cuando pasa el temblor, más el sudor, más el nudo en la garganta, esas tres significa que estoy enojado. Uh-huh. A lo mejor se escucha muy mecánico, ¿no? Y así es al principio todo aprendizaje, muy mecánico, pero después se hace natural. Ajá, lo estás quebrando, está bien. Pero después se hace natural. Bueno, y tú lo haces ahora mejor con el inglés que lo enseñas, ¿no? Entonces pasa esta es la segunda etapa, uh-huh. Paso. Darle un significado, lo sumo, y bueno, estoy enojado. ¿Sí? Y el tercer paso pues es expresar. Entonces voy a expresar pues mi enojo, diciendo lo que tengo que decir, actuando como tengo que actuar. Ya después, ahorita más adelante veremos los niveles de intensidad de expresión, ¿no? Porque yo en clases les digo, ¿y cómo expresan el enojo? Y los muchachos dicen, pues a partir madres, ¿no? Y bueno, pues hay que ver también las circunstancias, pero bueno, ahorita vemos eso. Sí. Y eso que se escucha tan mecánico, porque por supuesto cuando estás en la emocionalidad pues no lo haces así, ¿no? Pero si lo empiezas como a reflexionar, pues se puede y va a ayudar. Igual cuando se está enamorado, igual cuando se está contento, el cuerpo reacciona. Cuando está enamorado, ¿cómo es lo más común que se siente? Las mariposas en el estómago, sí. ¿No? Que te sonrojas. No sé, cosquillas en las manos. Ajá. O sea, pero primero es como la descripción corporal. Okay. Cuando se está triste, pues falta de energía, a ojos llorosos, nudo en la garganta y hay tantas formas como personas. O sea, las que estoy diciendo yo no significa que es en general. Uh-huh. Tú puedes tener las tuyas. Cuando estoy contento, pues va a haber otras reacciones corporales. Hay que ponerle significado y expresar el sentimiento como es. No guardarlo. Porque ya eso se mete. Bueno, esa es otra cosa. La emoción, con su significado o etimología más bien, es energía. O sea, no me lo sé exactamente, pero es energía. Entonces, si esa energía que estás sintiendo tú en el cuerpo no lo sacas de alguna manera, pues ahí se queda. Uh-huh. Yo lo decía, no me acuerdo si aquí o en otro lugar. No, en otro lugar. Es como agua. Así los sentimientos tienen que fluir así como agua, lo más parecido al agua. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? Se hace fea. Se pudre, huele feo, daña, ¿no? Uh-huh. A un ser vivo, a un ser humano que lo quiera consumir, pues nos va a hacer daño. ¿Qué pasa con un sentimiento que se va a guardar? Daña. El ser vivo o el ser humano que se vaya a acercar a mí va a salir dañado de alguna manera. Uh-huh. Y eso con todos los sentimientos. Porque esa es otra. Muchas veces decimos o pensamos que hay sentimientos buenos y malos, negativos y positivos. Hay que quitarnos eso de la cabeza porque no hay sentimientos buenos ni malos, ni positivos ni negativos. Solamente hay sentimientos. Exacto. La cuestión está en la manera en expresar. Eso es lo que impide o facilita la relación. Todos son necesarios expresarlos. Y todos existen, todos lo tenemos. O sea, es algo, que no podemos decir. A mí no me da. Ajá, inherente al ser humano. Entonces, por ejemplo, el amor, que es un sentimiento visto como positivo, si no se sabe expresar, cuando llega, o una de dos, no se va a expresar, entonces la persona amada no se va a enterar de que estoy enamorado de ella, uh-huh, o de él. O lo voy a expresar de sobremanera y voy a hartar o a hostigar a la persona amada. Fíjate, y es lo que puse. Y no te iba a preguntar. Algo que me preguntó. Bueno, ahorita lo estoy viendo mucho con adolescentes. De que, ¿cómo le hablo a una chica? ¿Qué hago? Y hubo un comentario de un niño que me llamó mucho la atención y me dio risa. Porque le dijo a otro niño, dijo, pues, dale un zap.
Antes no le pasa eso es como muy, muy común. Ay, no, y más entre chiquitos, si te molestas porque te gusta, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque me preguntaron, porque me quedé... Pues porque no sabemos expresar, porque no estamos acostumbrados a sacarlo. Y bueno, sumando lo complicado que es el amor, ¿no? Sí. Porque uno puede llegar todo sereno y decir, hola, no sé, Dani, fíjate que pues te viste, me gustas mucho, pero puede ser lo más tranquilo y la otra pues lo va a tomar mal, ¿no? Entonces, la otra persona, y sumándole a que no estamos acostumbrados, si alguien con novia, llega y me dice, dale una pacha, pues este vato tiene novia, ¿no? Seguramente le funcionó. Sí. Sí. ¿No? Entonces, pues sí, todo está ahí en el nivel de la expresión. Y la teoría de los sentimientos es muy, muy, muy grande. Yo creo que eso podría dar como para otro tema si quieres. Tengo otra pregunta. Bueno, ¿algo más que quieres compartir de eso? Sí. Dijiste tú que te enojas e ignoras, me gana. Sí. Y eso lo decimos mucho. No lo puedo controlar o no lo pensé. Nosotros tenemos total control de nuestras acciones. Nadie nos maneja. No hay un monito adentro que nos maneje. Eso es una crítica muy grande de este lado del acompañamiento terapéutico a Intensamente. Decir que tenemos gentecita que nos... Una voz que nos controla, ¿no? Ajá. Entonces no, nosotros somos totalmente libres. Y es otro atributo existencial, no sé si te acuerdas que los mencionamos. Soy libre de elegir cómo actuar. Exacto. Igual cuando estoy en un sentimiento. Entonces, alguien conmigo llega mi persona, y me dices que no lo pensé, no lo pude controlar. Pues no hay que echarle la culpa. Entonces, ¿quién lo controló? ¿De quién es el cuerpo? Mi furia. ¿Pero de quién es el cuerpo? Sí. Ajá, entonces, esa es la cuestión, no es que nos gane, es que... Ok, ¿cómo lo haces para controlarlo? Yo, por ejemplo, también me he enojado mucho, y tengo un amigo, no sé si lo vaya a ver, que en una de esas situaciones que estaba muy enojado, porque es la forma que él tiene, seguramente, se acerca conmigo y me dice, oye, nunca te he visto tan molesto, ¿no? Tan enojado. Y pues, pégame. Pues estoy muy enojado. No, me dice, pégame, así como tus alumnos de, ay, dale una pacha. Pues es la forma que él sabe, Dice, pégame. No te voy a pegar porque no es mi forma. Y yo ya había dicho lo que tenía que decir, ¿no? No es mi forma de sacarlo, yo ya lo saqué, ya me expresé, ya le dije a la persona con la que estaba molesta, enojada, lo que le tenía que decir, y ya. Y el otro insiste, pues pégame. Me puso su mano, le solté como un puñetazo y ya me dejó de molestar, ¿no? Entonces, yo estaba muy enojado. Si hubiera sido a lo mejor mi amigo, y él lo hizo, estoy seguro que de muy buena fe, si a lo mejor hubiera sido él el que estuviera enojado, seguramente se iba a los golpes contra la otra persona. Exacto. Ajá, entonces todo está en trabajarlo, porque no va a ser así como de la noche a la mañana. Sí. Si yo estoy acostumbrado a golpear cuando estoy enojado, pues me va a costar quitarlo, y más porque yo tengo 27 años, si lo llevo haciendo 27 años, pues me va a costar. ¿Cómo empiezas a romper eso? Esa forma. El primero es lo del principio, el darse cuenta. Okay. El reconocer que esa forma en que yo estoy expresando no funciona. O no funciona para todas las circunstancias. Porque también según las circunstancias se va a expresar el enojo. Si yo me veo agredido físicamente, me enojo y por supuesto que voy a lo mejor, ¿no? Voy a responder con agresión física. Pero si, no sé,
No se me ocurre. Bueno, si en el trabajo pasa algo que me hacen enojar, bueno, que me enojo con lo que pasa, pues no voy a responder con agresión física. Sí. Una sola forma de expresar el sentimiento no funciona para todo lo demás que puede pasar. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Somos responsables de nuestras acciones. Y es una frase que también yo le digo mucho a mis alumnos. Y hasta la apuntan para el Face. Dicen: yo no soy responsable de lo que siento, pero sí soy responsable de lo que hago con lo que siento. Y hace rato lo decíamos con el primer paso de la inteligencia emocional. Mi cuerpo reacciona con los estímulos. Yeah. Pero sí puedo controlar lo que yo hago con esos estímulos. Bueno, con esa reacción. Me siento regañado. No regañado, pero es que nada, sí. Para nada. Sí, es cierto, porque fíjate, pero algo que he aprendido, si tú no aprendes a ver las cosas desde diferente punto de vista, o si no te prestas para escuchar y tratar de entender las cosas de otro punto de vista, siempre vas a seguir con lo mismo. Es absurdo seguir haciendo lo mismo y esperar un cambio. No funciona. Entonces, yo lo que he aprendido y he tenido que aprender a hacer más bien es aprender a escuchar y a ver las cosas desde otro punto de vista. Porque sí, no siempre voy a tener la razón, aunque cuando me molesto o soy terco, soy terco, y eso es algo que estoy trabajando mucho. Pero Sí. aún así, por ejemplo, tú le dices: me doy cuenta que soy terco. Ya que estás ahí en el enojo, se te puede prender ese switch de sé que soy terco. Sí le puedes bajar. Sí se puede. Y sí funciona, pero es que no siempre funciona. Ese es el problema, de que no siempre. Es una frustración porque, ok, estoy contando y la situación no mejora, no para, continúa, ¿me entiendes? Entonces, es difícil. Una vez que te diste cuenta, empiezas a hacer las cosas que tienes que hacer para modificarlo y lo trabajas, lo ejercitas, lo practicas. Como ahorita muy mecánicamente, pero después va a salir. Sí, practice makes perfect, exacto, sí. Entre más, es así. Alguien que tenga una pregunta, un comentario, ahorita es el momento. Algo de un estudiante. Ayer estuve hablando con ella y me hizo un comentario. La verdad no supe bien cómo contestarle, me agarró en curva. Entonces, quisiera ver si puedes ayudar a entender esta situación. Tengo dos. Ahorita tengo varias personas, y no nada más niños ni adolescentes, también adultos. Y adultos es lo que se me está haciendo más difícil. Se me hace difícil verlo, porque para mí no es un problema, al contrario, yo lo tomo como algo bueno. Pero el miedo a equivocarse, eso es algo con lo que estoy batallando ahorita mucho. No yo he aprendido que para aprender tienes que equivocarte. Cuando empiezas a escribir, te equivocas. Cuando empiezas a caminar, te caes. Siempre que empiezas algo, siempre lo he dicho, la primera vez es mi primera vez para regarla. De ahí en adelante voy a aprender de esa y lo voy a hacer mejor. Entonces yo siempre la primera vez que intento algo, yo siempre voy en la mente de que la voy a regar y la puedo regar, pero no pasa nada. Tengo que intentarlo y ver cómo es para mejorarlo. Entonces, para mí no es un problema eso de intentar cosas o miedo a equivocarme. Para mí es algo muy bueno. Pero hay gente que no. ¿Cómo ellos pueden salir de esta cápsula que los impide? Porque el miedo a equivocarte, el miedo punto, te impide a. Dime si no es cierto. Tengo miedo y no lo haces. Pero es que, ¿qué tal si pasa esto? ¿O qué tal si me equivoco? Bueno, mira, vamos a hablar del miedo. Ok, del miedo. Primero que nada, el miedo. El miedo. Okay. El miedo, y yo tengo una relación muy, muy curiosa con el miedo. Ajá. Mira, eso está padre verlo así, cómo te relacionas con tus sentimientos, ¿no? Y mi relación con el miedo es muy curiosa. ¿Cómo es?
me asusta, pero me gusta, ¿no? Entonces, el miedo, hablando como de... Bueno, es una pregunta, más bien. Antes de decirlo yo, ¿para qué sirve el miedo? Porque es un sentimiento. El miedo. ¿Para qué sirve el miedo para mí? En lo personal. Sí. El miedo me ha servido para volverme más fuerte. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Y el miedo me ha servido para crecer. Te voy a decir algo. Yo tuve un trabajo que amé y amo, y hasta este día hay días que me despierto y digo, ay, cómo quisiera estar en ese trabajo. Yo tenía un miedo a las alturas, no tienes idea, yo tenía mucho miedo. Un día iba en camino al trabajo y vi a alguien subiéndose a una torre de celular. Yo los vi y sentí pavor, ni siquiera estaba ahí, yo sentí miedo y dije, no, yo no haría eso. Todo el día me quedé pensando, ¿cómo puedo vivir así, sin intentar algo que no conozco? Al otro día, no trabajé, fui a ese lugar y hablé con este patrón, con la persona que estaba encargada. Le dije, busco trabajo. Esta persona me dijo, si subes y bajas, tienes el trabajo. Y yo dije, ok. Es feo lo que voy a decir, pues la verdad. Yo vi a un güero, un norteamericano, chaparrito, flaco, de verdad flaco y chaparro. Lo vi cómo se ponía su arnés y se preparaba y yo dije, en mí mismo dije, ¿cómo él va a hacerlo y yo no? ¿Me entiendes? Dije, ahí me motivé porque de verdad tenía miedo, no quería. Ya, me pusieron mi arnés, me dijeron qué tenía que hacer, cómo lo iba a hacer, uno arriba de mí, yo iba en el medio y otro abajo de mí por si me daba miedo y me tenían que bajar de emergencia. Dije, ok. Yo me mentalicé, mientras me estaban diciendo todo eso, yo dije, voy a subir, pero por dentro estaba que de verdad tenía un miedo, los pies me temblaban, no, de verdad, hasta me estaba dando sueño, me quería desmayar, yo creo, estaba dando sueño y dije, no, tengo que subir. Empecé a subir, a escalar, y dije, no voy a ver abajo. Llegó un momento donde vi abajo. Fue horrible, fue así de, no debí de haber visto. Me dijeron cómo atarme para descansar porque no sabía escalar. Yo estaba subiendo con los brazos se cansan, tienes que subir con las piernas. Entonces ya estaba bien cansado y mientras me tomé mi break, aparte de que vi para abajo, empecé a ver alrededor. Y dije, no es mucho, no pasa nada, estoy bien, ellos están bien, no pasa nada. Me empecé a llenar la cabeza de ideas, todo va a estar bien, yo mismo me empecé a motivar. Historia corta, te la hago más corta. Subí, les dije a ellos, ¿qué hago? Me dijeron, tú nada más quédate ahí. Me quedé dormido, estaba aburrido, desperté, vi que estaba arriba, me espanté y dije, no está mal. La torre todo el día estuvo moviéndose, pues dije, no está mal. Bajé, empecé a trabajar ahí. Fue de los mejores trabajos que tuve. Porque viajaba, los paisajes que veía, o sea, era un trabajo de verdad muy interesante. Ahí me ayudó a entender de que eso del miedo es un tope, es un fantasma que creamos. Es lo que yo entendí, me di a entender. El miedo me ha ayudado a hacerme fuerte, a creer en mí mismo y a motivarme a mí mismo. Ok, muy bien. Acuérdate que aquí no vamos a hablar de bien y mal, es lo que te ha funcionado y eso está excelente. Te voy a platicar lo que dice, algo de lo que dice la teoría de sentimientos. Y por supuesto que la creo, ¿no? Si no, pues no trabajaría en esto. El miedo tiene su función, así como todos los demás. La función del miedo es cuidar mi persona. Si yo veo, no sé, que se están peleando, porque aparte es algo que me ha pasado varias veces, que veo peleas a golpes en la calle. Y no vayan a pensar que en bares o así, caminando en el centro de Querétaro me ha tocado ver gente que se está golpeando. Y esas situaciones a mí me asustan mucho, sí me dan mucho miedo. Entonces reacciono, le doy un significado y me doy cuenta que es miedo.
y Te alejas. me alejo. Uh-huh. Dices tú, pero pues ¿cómo te proteges? Porque a lo mejor yo me pongo a pensar, a lo mejor no sé, paso por ahí, me pegan o salgo insultado, o alguien saca una pistola y crece esto, ¿no? Entonces, pues el miedo me hace reaccionar para protegerme, ¿sí? Si yo veo a alguien, yo no soy peleonero, pero si yo veo a alguien que se molestó por algo que yo hice y me quiere golpear, yo huyo, ¿sí? Si voy caminando y pues ahora sí que como caricatura y veo dos caminos, una Y, el camino todo oscuro con árboles secos de noche, lloviendo, con truenos, o el camino pues con árboles de día, nubes, buena onda, todo eso, si volteo para acá, pues voy a sentir el miedo y ese es el que me avisa, no, por allá no es. Veo para acá, no siento el miedo, entonces sí. La cosa con el miedo y con todos es pues qué tanto se expresa. Si yo lo expresara a un nivel muy bajo, yo me aventaría lo que fuera. Bueno, no solamente yo, cualquier persona se aventaría lo que fuera. Hay gente que siente o que no lo expresa. Los del bungee, los del paracaídas, los de deportes extremos por lo general son quienes casi no le hacen caso a ese sentimiento. ¿No? Y no está mal, pues les funciona, pero tiene sus riesgos. Sí. ¿Sí? No hacerle caso al miedo. Quienes lo sobreexpresan, ¿sí? Pues es gente que se va a perder de vivir muchas experiencias. Sí. ¿Sí? A lo mejor tú si lo hubieras sobreexpresado, pues no hubieras tenido ese trabajo. Exacto. A lo mejor, si no lo hubieras expresado para nada, porque yo entiendo que algo salió del miedo, por supuesto que sí, pero si no lo hubieras notado para nada, pues hubiera sido el primero de estar ahí arriba, ¿no? Y no sé, ya esto es inventado y algo pudo haber pasado. Por no cuidar como también tantas cosas. Porque el subir allá arriba no significa que no tengan miedo la gente que suben subir allá arriba. El subir a los edificios o a las torres para construcción no significa que los trabajadores no sientan miedo. Es verdad. Es más, el miedo va a ser que te asesores bien, que estés vivo, exacto. Que el arnés sirva. Sí, es cierto. Sí. Entonces, esa es ni siquiera me acuerdo por qué estamos hablando del miedo, pero bueno, esa es la importancia de sí hacerles caso, de sí saber expresarlos. Y saber expresarlos pues según la situación que se está... Empezamos con el miedo porque el miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse, Entonces, el equivocarse trae pues consecuencias más que nada... Qué rápido. Sí. Un poquito sociales y un poquito imaginarias, ¿no? Porque ¿qué van a decir de mí? Me van a criticar, se van a burlar. Y algo sobre eso, déjate por ahí. Eso, hagas bien, hagas mal, la gente siempre critica. Punto. Sí, siempre. Entonces, esa es una por así decirlo, porque habrá que ver más cosas, ¿no? Pero así nada más de bote pronto, una sobreexpresión del miedo, o sea, se está expresando tanto, porque ¿quién no tiene miedo a fracasar? Todos. A equivocarse, ¿no? Todos. Y es lo que yo te decía hace rato, si lo expreso de más, pues me voy a impedir vivir cosas. Si lo expreso de menos, ¿sí? Pues voy a estar haciendo el ridículo con todo el mundo y a lo mejor nadie me va a tomar en serio, ¿no? Entonces, pues si ya se dieron cuenta que le tienen miedo al fracaso, pues empezar como el darse cuenta, a experimentar con los niveles de intensidad de expresión. Ahorita es muy fácil decirlo, ¿no? Y a lo mejor, o al contrario, muy complicado. ¿Y cómo le va a trabajar el nivel de expresión? Pues sí, porque no es así como una aspirina este show de la psicología de con este consejo que te estoy diciendo, si lo replicas, ya estuvo, ¿no? No. O sea, es todo un proceso, pero si ya se dio cuenta,
pues exponerse un poquito al fracaso, al rechazo, al ridículo, poquito, cosas, no sé, poner 2 más 2 y que ponga 5, pues, no pasa nada, ¿no? Aprender a equivocarse. A lo mejor empezar a decirle, pues que empiece a equivocarte al propósito, para que veas que no pasa nada. Insisto, esto es así como muy de bote pronto, pues, ¿no? Sí, es que sí es algo muy complicado, porque pues... Yo con estos videos no quisiera caer así como que, ay, el secreto para es... No hay secretos aquí. Aquí lo que venimos a hablar son problemas de la vida. No son problemas de la vida, pero son problemas que estamos viendo y son preguntas frecuentes. Honestamente, si te diera un peso por cada vez que me comentan esto, me dicen esto, tuviéramos suficiente para irnos a Six Flags. Pero de verdad, eso, el miedo a equivocarme. Y otra también, igual ayer me pasó, igual ayer. ¿Cómo le hago? Este fue un adolescente, una niña. Me dice que su problema es, le da miedo preguntar, le da miedo equivocarse, le da miedo intentar, todo le da miedo. Cuando pregunta, por ejemplo, le pregunta a su hermana que le explique algo y la hermana le explica, pero ella no entiende. La hermana se empieza a molestar. Ella se molesta porque piensa que la hermana lo está haciendo a propósito y terminan peleando. Entonces, esta niña la ha estado impidiendo de simplemente hacer sus tareas. O sea, ¿Ves cómo viene todo del contexto familiar? O sea, si yo veo que preguntar va a hacer que la otra persona reaccione enojada, pues me va a dar miedo preguntar. ¿Qué se hace entonces? Porque sí, o sea, ajá. Regresamos a lo mismo. Mira, yo, por ejemplo, pues con mis estudiantes les doy la opción de que conmigo sí o conmigo no, ¿no? ¿A qué voy? Bueno, me explico. Si esta chica que tú estás platicando llega conmigo y me dice es que me da miedo preguntar porque se enojan, ¿no? Y así pues a lo mejor sencillamente es decirle, bueno, a mí me puedes preguntar las veces que quieras y yo no me voy a enojar. Yo te prometo que las veces que tú me preguntes a mí, no me voy a enojar. Te voy a escuchar, te voy a recibir y te voy a explicar tantas veces como tú quieras que te explique e incluso voy a buscar diferentes formas de explicar eso que te cuesta trabajo entender. O sea, lo que pasa ahí es que cuando nosotros tenemos una experiencia agradable o desagradable, pensamos que las demás experiencias similares van a ser así. Sí, cierto. Entonces, si ella tiene esa experiencia seguida en su casa, pues va a decir entonces todos a los que yo les pregunte se van a enojar. ¿Y cómo va a saber ella que no se van a enojar si no se anima a preguntar? Pues si yo sé ese caso, pues yo le digo, oye, yo no me voy a enojar. Okay. A lo mejor, no sé, si me imagino que es en clase, pues vamos de poquito, no me preguntes en clase. Se acaba la clase y pregúntame personal. Y ya así hasta que sea en clase. Sí, encaminarlos. Buscar a alguien. Buscar a esa persona que dices tú. Está complicado porque, o sea, si yo tengo miedo de preguntar porque pienso que van a reaccionar con enojo, pues no lo voy a expresar, ¿no? No lo voy a decir. Entonces, ¿cómo se van a enterar los demás que yo no quiero preguntar? De alguna manera tú te enteraste, no sé cómo, pero de alguna manera te tuvieron confianza o no sé, tú te enteraste de alguna forma, o los papás te lo dijeron, no sé. Entonces, si te enteras, sea directamente por la persona o de manera indirecta, pues hacerle saber de alguna forma a ella que conmigo no pasa nada. Okay. Sí, porque fue algo directo, ajá, y tienes toda la razón, yo nunca lo había visto así, y es algo que hago. Hay veces donde uno entiende. Yo, mira, el idioma lo usamos no nada más para enseñarlo, sino
el idioma lo usamos de raíz para llegar a la persona en lo emocional, lo que tú quieras. Entonces, ha habido muchas veces donde tú te das cuenta con qué actitud viene el estudiante. Y esto viene a todos, a niños, adolescentes y hasta adultos. De verdad, es increíble. Anoche tuve una clase con un estudiante me agrada mucho este chico. Mi última clase, normalmente la última clase ya no quiero, pero con él no, al contrario, hasta me da emoción tener clase con él. Con él, muchas veces, varias veces, no nos enfocamos en lo que tenía preparado de clase, porque él viene con tanto trabajo y tantas cosas que se escuchan. Con tan solo la primera oración que me empieza a platicar, ¿cómo te fue hoy? ¿O qué comiste hoy? Con tan solo cuando me empieza a contestar, me doy cuenta, él no está aquí ahorita. ¿Qué es lo que hago? Yo no continúo con la clase. Busco algo, lo conozco en lo personal, no en lo personal, como mi estudiante lo conozco sus intereses, conozco qué es lo que le llama la atención y rápido cambio el tema hacia algo de su interés. ¿Para qué? Para sacarlo de ahí, de ese momento, de ese rato. Y me ha dicho muchas veces, me estreso aquí. Ok, lo hacemos en inglés, les sigo enseñando el proceso, pero no necesariamente me agarro de lo que tenía planeado. ¿Por qué? Todos necesitamos a alguien que nos escuche. Todos necesitamos esos 5, 10, 15, una hora de espacio donde te puedes soltar. Entonces yo siempre trato de dar esa mano, ese espacio, porque lo he visto con niños, adolescentes, llegan así todos decaídos. ¿Qué sucede? Y no sé si les doy esa confianza, pero me cuentan, me dicen, es que me venía regañando mamá. ¿Por qué? Es que yo no me siento de ánimo de estar y cambios, adolescencia. Y yo no quiero estar y piensa que me enojo, pero no sé por qué. Y mamá dice que no está bien, que qué sé qué tanto, y la regañan. Tan solo con haberlo escuchado, su mañana ya cambió, su tarde ya cambió. Entonces, a lo que decías tú, yo iba a esto, a lo que decías tú, si te llegó a tus oídos, es porque hubo la confianza. Entonces hay que aprovecharla. Ahora, ya que me llegó eso a mis oídos, ya sé qué hacer. Lo que dices tú, préstate a escuchar. Dale esa confianza al estudiante, es lo que estoy entendiendo y lo que estoy entendiendo con mi experiencia y lo que acabas de decir. Préstate a darte esa oportunidad, escucha y tal vez ya esa persona, viendo que alguien lo está escuchando, viendo que alguien le está poniendo atención, viendo que alguien le está dando ese espacio, empieza a buscar otros espacios, tal vez. O empieza a buscar maneras, o empieza a perder ese miedo. Y dentro de la escucha, algo bien importante es no hacer menos lo que el otro me está diciendo. O sea, si a mí me está diciendo que le da miedo preguntar, pues no decirle, ay, no, hombre, no pasa nada, tú anímate, ¿no? Eso es hacer menos o nulificar lo que me está diciendo. Okay. Con jóvenes, adolescentes, es que estoy muy triste porque me dejó mi novia. Ay, estás chavo, no pasa nada. Las que vienen o los que vienen, ¿no? Te queda una vida por delante, no sé qué, bla, bla, bla. No. Hay que hacer menos los sentimientos de las otras personas. Y menos si nos los están expresando confiando a nosotros. A reconocerlos, sí. O sea, qué triste que se haya separado. El miedo a preguntar, te entiendo, yo también lo he sentido, no sé, o sea, ser más empático, porque cuando le dices, no pasa nada, o lo haces menos, pues no estás siendo empático. Sí, es cierto. Y al contrario, hasta le echas más. Sí, entonces eso va a abonar. Ajá. Chale, pues es que no pasa nada, pero yo lo tengo, pero pues va a ser peor. Va a ser peor. Dices tú, ¿no hay preguntas? Sí, no hay preguntas porque no, hombre, yo ya una bola de emociones aquí. No, pero honestamente, fíjate, me gusta esto que empezamos a hacer. Porque ahora ya quiero que sea miércoles, porque sí, de verdad, es que se necesita un espacio donde seas escuchado, donde puedas decir lo que sientes. Y siento que eso es para todos, busquen un espacio, hablan contigo en el espejo, funciona, yo lo he hecho, funciona. Y sí es muy importante
es importante hablar de tus sentimientos, de tus emociones, hablar de tus miedos, es importante hablar de todo. Hay mucha gente, por ejemplo, tengo algo muy curioso. Yo cuando veo algo me siento muy feliz o veo algo que me hace sentir muy feliz, lloro. Pero cuando estoy muy triste o muy enojado, no puedo llorar. Es como que lo contrario, ¿me entiendes? Y no está mal, Ajá. porque son las formas de reaccionar que tenemos. Por eso te digo, si tú lloras con la felicidad, pero no lloras con la tristeza, pues bueno, siempre y cuando la expreses, de alguna manera, pues es tu forma de reaccionar. Sí es muy raro que alguien no llore con la tristeza. Pero bueno, si es tu forma, insisto, siempre y cuando lo expreses, pues es muy válido. ¿No me preguntas? Qué triste. No es cierto. No, pero sí, no me importa, yo sí me vine a desestresar. No sé. ¿Algo más que quieras compartir, Javier? Pues mira, si quieres, esto es como... Ni sé cómo quedó el título de... Emociones punto, ya fue lo que fue. Puede ser emociones primera parte y el siguiente miércoles le podemos seguir porque yo aquí Sí. todavía dejé cosas que... No, yo sí me interesa. Esto fue así como que la punta del iceberg porque es mucho, hay mucho que... Pues son muchas cosas que tenemos que aprender a aceptar y mejorar. Son muchas. Y poniendo las cartas en la mesa es el primer paso, pienso. Y de ahí vamos agarrando. Nos estaremos viendo otra vez el siguiente miércoles. Si hay algo que quieran en específico que hablemos, que veamos. Ándale, ese estaría padre si lo ven en la semanita y antes de llegar el miércoles, pues hay que les dejen a ustedes comentarios o preguntas porque va a seguir el mismo tema. Sí. Seguiremos con el mismo tema de... Es que son La expresión tantas de emociones, de sentimientos. Ajá. Y a mí se me ocurre, incluso si ustedes o los que ven quieren, no sé si les da como pena, ya sea que te escriban a ti o me escriban a mí y no se mencionan el nombre. Exacto. Puede ser... ¿Cómo se dice? ¿Al inbox? Anónimo. ¿Personal? ¿Anónimo? Anónimo, ajá. Puede ser anónimo. Si tienen alguna pregunta, algún problema, algo que quieran, una duda, lo que quieran compartir, preguntar, háganlo con toda la confianza. No tiene que ser necesario decir quiénes son. De hecho, no vamos a decir de quién es. Simplemente vamos a mencionar la pregunta o el comentario. Y pues sí, recuerden que este espacio es para ustedes también, no nada más para nosotros que estamos aquí, sino para eso estamos aquí, para escucharlos y tratar de dar nuestro granito de arena. ¿Por qué? Porque todos necesitamos a alguien que nos escuche, todos, de verdad. Y si no quieres hablar con un humano, habla con el Dios que creas, con quien quieras, con quien quieras. Pero hay que sacar lo que tenemos dentro. De preferencia, sí, le voy a modificar tantito, a alguien físico. Okay. O sea, que sí te pueda contestar porque, por ejemplo, si es a Dios, yo no digo que no, en sus momentos lo he hecho, que decimos, ay, mándame una señal, y pues vamos a interpretar las cosas a nuestra conveniencia. Entonces, de preferencia, pues alguien que nos pueda hacer una devolución, Okay. pues empática, para no manipular tampoco a lo que pasa a su alrededor. Ok, bueno, pues entonces, Javier, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Y estaremos aquí otra vez el siguiente miércoles. Y será parte 2 de todo este pozole de emociones. Excelente. Bueno, muchas gracias por su atención. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.